Nunca fui una ferviente creyente en lo divino, al menos no desde que era niña. En todo caso, solía burlarme del concepto de una deidad. Aunque me crié en un hogar católico con mi madre, mi padre y mis 3 hermanos menores, la religión nunca creció en mí como lo hizo con el resto de mi familia. Cada vez que juntaba mis manos para rezar, siempre me quedaba insatisfecha al no recibir respuesta del Señor en persona. Solo silencio. No hace falta decir que, a medida que fui creciendo, las dificultades para adaptarme a la edad adulta me cayeron encima en varias ocasiones. El acoso escolar, la depresión y cosas así se convirtieron en parte diaria de mi rutina, y como resultado, encontré un sentido diferente de Dios en cosas como botellas de alcohol o paquetes de cigarrillos. No quiero decir que me volviera adicta en mis años de juventud, pero si me preguntaran a quién preferiría recurrir en un momento de necesidad, un paquete de Marlboro haría que Dios se avergonzara cualquier día. Después de graduarme de la escuela secundaria, me mudé de mi casa a un apartamento barato en las afueras de la ciudad para alejarme de mi familia. En cierto sentido, eso puso más distancia entre Dios y yo, si acaso. Como ir a la universidad estaba fuera de cuestión con mis notas, me conformé con trabajos sencillos. Algunos de ellos eran fáciles, otros no tanto, pero en algún momento conseguí un trabajo como camarera en la zona. El trabajo era bastante sencillo una vez que le cogí el tranquillo, y el sueldo tampoco era el peor, así que era perfecto para mí. Superaba al comercio minorista por un par de millas, como mínimo. Bueno, solía ser así. Sin embargo, dados los acontecimientos recientes, nunca puedo volver a mirar una botella de vino de la misma manera. De hecho, estoy a punto de volver a asistir a la iglesia, aunque no por las razones que te puedas imaginar. A veces cuento esta historia cuando salgo y cualquiera que se siente a mi lado está dispuesto a escucharme. Por supuesto, pocas personas, si es que hay alguna, la creen, incluso cuando están borrachas, y no puedo culparlas. Hasta el día de hoy, no sé si yo mismo lo creo, pero una cosa es segura. Nunca más volveré a burlarme de la religión. Eran las 2 de la noche de un sábado y estaba trabajando sola. Teniendo en cuenta que la zona en la que se encontraba el bar no era demasiado grande, no había mucha gente que viniera a la vez, por lo que me resultó fácil atender el lugar por mi cuenta. Claro que algunos clientes eran más complicados que otros, pero sabía lo suficiente para mantenerme a salvo de cualquier travesura que los clientes borrachos pudieran esconder bajo la manga. Entonces, algo extraño sucedió. Un muchacho joven, apenas lo suficientemente mayor para entrar en un bar, y mucho menos para comprar una bebida, se acercó al mostrador. Tenía el pelo corto pero ceniciento, como si la edad ya hubiera reclamado algunos atributos de su apariencia juvenil, y vestía una ropa peculiar que parecía no pertenecer a esta década. Al principio me sentí un poco confundida, por decirlo menos, pero también un poco divertida. A veces, había chicos menores de edad que intentaban colarse con identificaciones falsas, pero normalmente eran discretos en su infiltración. Este chico, por otro lado, ni siquiera intentaba mantener sus intenciones en secreto. Ni siquiera parecía que tuviera intenciones de beber. ¿Me das una identificación, muchacho?, pregunté y me incliné sobre el mostrador con la mano extendida mientras esperaba algo que sabía que no llegaría. No tengo ninguna, respondió despreocupadamente. Bueno, mierda, entonces no puedo atenderte. Vuelve en unos años, entonces tal vez ya veremos, añadí con humor y le hice un gesto para que usara la puerta, pero el chico ni siquiera se movió. Simplemente me miró, sus ojos brillando como oro líquido en la oscuridad del bar. Su sonrisa se extendió un poco más por sus mejillas y mentiría si dijera que no me puso un poco nerviosa, incluso aunque fuera solo un niño. ¿Puedo preguntarle algo, señorita?, dijo finalmente después de un par de minutos de silencio deliberado. En un principio, tenía pensado decirle que tenía que irse, pero por razones que no pude descifrar, decidí seguirle la corriente a su pregunta. ¿Qué pasa? ¿Crees en Dios? Cualquier respuesta sarcástica que hubiera planeado en el fondo de mi cerebro pronto se detuvo de inmediato mientras procesaba esas palabras. ¿Creía en Dios? ¿Qué clase de niño haría una pregunta así en un bar, precisamente? Es una pregunta extraña, respondí. ¿Por qué preguntas? Él simplemente se encogió de hombros y se inclinó ligeramente sobre el mostrador, como para mirarme mejor con esos ojos dorados suyos. A mi vez, enderecé la espalda e hice todo lo posible por ocultar lo incómoda que me hacía sentir ese chico con solo estar allí. Era como si sus ojos pudieran mirarme directamente al alma, suponiendo que tuviera una, y cualquier secreto que quisiera ocultarle saldría a la luz si tan solo dijera esa palabra. ¿Por qué no respondes?, preguntó inocentemente, pero me di cuenta de que había algo oculto arrastrándose bajo su fachada infantil que aún no había salido a la superficie. Habiendo tenido suficiente, decidí que era hora de enviarlo a casa. Mira, muchacho, no puedes estar aquí. Tienes que irte.
Pero por más firmes que hayan sonado mis palabras, se me estaba poniendo la piel de gallina como un reguero de pólvora y cada vez me resultaba más difícil mantener la compostura. La expresión del chico no vaciló en lo más mínimo. No les importará, hizo un gesto hacia los pocos clientes que permanecían en el bar sin romper el contacto visual conmigo. Están demasiado encerrados en sus propios mundos, encorvados en cualquier fantasía que su licor pueda proporcionarles. No les importará que me siente aquí unos minutos. Había algo antinatural en la forma en que hablaba. Su voz era ligera y juvenil, como cabría esperar de alguien que apenas parecía tener más de 14 años como máximo, pero no encajaba del todo en mi libro. No parecía joven. Parecía anciano, más viejo que aquellos cuyos nombres se han desvanecido hace mucho tiempo en la tierra. ¿Quién eres?, pregunté finalmente. Procedió a juntar sus manos mientras apoyaba su barbilla sobre ellas, inclinando su cabeza ligeramente para darme una mirada hipnótica que permanecería grabada en mi cerebro durante años. José, respondió. Para ser honesto, tengo muchos nombres, pero puedes llamarme José para simplificar las cosas. José, me vino a la mente el nombre del Padre de Cristo. ¿De dónde eres? Un poco aquí y allá, respondió sin pensar, como si la pregunta le pareciera tan aburrida que ni siquiera se la planteó. Pero antes de hacerme alguna pregunta, señorita, ¿qué le parece si primero responde a la mía? ¿Cree en Dios? No necesariamente, respondí. Me considero agnóstico en ese sentido. ¿Agnóstico, eh? Eso es algo interesante. ¿Cómo es eso? Levantó un dedo para señalarme, algo que me hizo quedarme paralizada en el mismo lugar en el que me encontraba. No podía decir si era el miedo subyacente que tenía hacia esa persona o algún tipo de control por su parte, pero el resultado fue el mismo de todos modos. Crees en todo y, al mismo tiempo, en nada. Es un oxímoron, ¿no te parece, señorita? Antes de que pudiera responderle, golpeó el mostrador con la mano con tanta fuerza que un bolígrafo cayó al suelo. Si no le importa, preferiría beber algo. ¿Qué me puede ofrecer? Me tomó un tiempo ordenar mis pensamientos y formar una oración. Mis ojos se posaron en sus muñecas ligeramente expuestas y pude distinguir lo que parecían graves moretones en su piel. Parecían extenderse hasta donde sus mangas me permitían ver. Estaba claro que, dondequiera que hubiera venido este chico, no era bueno. No puedo servirte alcohol. La mirada que me dirigió podría haber derretido el acero y congelado el agua al mismo tiempo. Era un claro indicador de que no estaba de humor para que le negaran sus exigencias. Preferiría una copa de vino, no necesito mucho. Ceder a sus peticiones podría costarme el trabajo, por no hablar de un montón de demandas judiciales si sus padres se enteraban de esto. Pero cuando miré a mi alrededor en busca de ojos curiosos, estaba segura de descubrir que la afirmación de Joseph era, en efecto, correcta. Ninguno de los clientes del bar nos miraba. Estaban preocupados, pasándoselo bien con el alcohol que les habían servido, como si no hubiera nada en el mundo que les molestara. O tal vez había algo que les molestaba, pero el licor había hecho su trabajo y les había hecho olvidarlo, aunque fuera temporalmente. Nunca pensé que ver eso pudiera hacerme sentir tanta pena por alguien como aquellos que estaban atrapados en la feliz ignorancia. Suspirando, le serví media copa de vino y la dejé sobre la encimera. Sé que fue una estupidez por mi parte, pero algo me decía que me llevaría una desagradable sorpresa si pensaba que servirle alcohol a una menor de edad se convertiría en mi mayor problema de la noche. Joseph me dio una sonrisa apreciativa y tomó el vaso, pero no lo bebió de inmediato como pensé que lo haría. En cambio, se quedó mirándolo, sacudió el vaso un poco para ver cómo su contenido manchaba los lados del material transparente y luego procedió a inclinarlo hacia arriba sobre él. El alcohol normalmente no tiene efecto sobre mí, explicó con nostalgia mientras continuaba inspeccionando el líquido rojo en su mano. Pero esto es lo más cercano que puedo conseguir al paraíso que el Señor me ha negado. ¿De qué estás hablando? Bajó un poco la copa y me miró a través de ella, sus ojos dorados ahora cubiertos de un tono rojo por el vino. Fue una maniobra de burla de su parte, ¿sabes? Lo hizo de tal manera que nada pueda aliviarme de la agonía que me veo obligado a soportar, excepto esto. Agitó la copa un poco más, derramando unas gotas sobre la encimera. La sangre de Cristo, como la llaman, ¿verdad? Sus palabras no tenían sentido y, por un momento, pensé en llamar a las autoridades. Sin embargo, dado que ya le había dado un vaso de alcohol a un menor, eso podría meterme en un montón de problemas. ¿Era ese un riesgo que estaba dispuesto a correr? Me temo que me has perdido. Crucé los brazos sobre el pecho y me apoyé en el respaldo de la barra, mirándolo inquisitivamente en busca de respuestas que pudieran darme alguna idea sobre ese tipo. José se llevó el vaso a los labios y bebió un generoso sorbo. Cuando terminó, la mitad del contenido se había consumido. Cerró los ojos y saboreó el sabor como un niño que come un caramelo por primera vez en años. Es dulce. Eso es bueno. No soporto el lado amargo del vino.
Dejó la copa de nuevo y soltó una risita entre dientes. Esta vez, no era ligera, ni sonaba particularmente juvenil. La risa era, baja y melancólica, como la de un hombre adulto al borde del colapso después de años de contener sus frustraciones. Es irónico. Pasé segundos burlándome del hijo, y ahora me veo obligado a disfrutar de lo que se considera su sangre para poder vislumbrar el cielo. ¿El hijo? Pregunté. Su respuesta no fue la que esperaba. El hijo de Dios, por supuesto, dijo con amargura. Su precioso bastardo. No estaba segura de si estaba hablando en serio o en sentido metafórico, pero desde mi punto de vista, me costaba creer que en ese momento no fuera un retrasado mental. Aún así, mantuve la calma y decidí que sería mejor seguir con la conversación. ¿Quieres decir que te burlaste del mismísimo Jesucristo? No me estaba burlando de él en sí, explicó José y respiró profundamente por la nariz. Lo estaba criticando. ¿Para qué? ¿Por qué? Dice ella, imitó él. Por morir, por dar su vida por una causa perdida. Pobre tonto. Murió por nuestros pecados, dije, sin darme cuenta de que estaba defendiendo el honor de un hombre en el que no había creído desde que era niña. ¿No era ese el objetivo? ¿Redimirnos o algo así? José me miró de nuevo, esta vez con una expresión cansada que podría haber hecho parecer que no había dormido en años. Parecía mayor ahora, por varios años. El joven muchacho que había entrado en el bar unos minutos antes no era más que una sombra en ese momento. Un recuerdo olvidado hace mucho tiempo. ¿Y eso cambió algo? Preguntó. ¿Está la humanidad libre de culpa y pecado hasta el día de hoy? ¿Se ha logrado la paz mundial? ¿Se salvan los niños de las manos que golpean, tocan y corrompen? He visto el mundo como es, y déjame decirte, no ha sido redimido. Pasó otro momento intentando recomponerse, y la sonrisa que había desaparecido volvió a aparecer como si nunca la hubiera abandonado. Estuve allí cuando Jesús fue sentenciado por Poncio Pilato. Estuve allí cuando lo obligaron a arrastrar su cruz por la tierra hasta su crucifixión. Estuve allí cuando los clavos atravesaron su cuerpo, y estuve allí cuando murió en esa cruz. Estuve allí durante todo el proceso. Por la forma en que me contaba la historia, estuve casi tentado de creerle a este niño. Es cierto que hablaba y se comportaba como si fuera mucho mayor de lo que parecía, pero todavía no estaba del todo convencida de que lo que decía fuera cierto. Sin embargo, mientras escuchaba su relato, no pude evitar que me resultara algo familiar. La historia de alguien que se burló de Jesucristo camino de su ejecución era algo que ya había oído antes, hacía mucho tiempo, cuando todavía tenía fe en él. ¿De qué te burlaste de él? Pregunté. José volvió a quedarse en silencio, esta vez durante mucho más tiempo que antes. El vino que tenía en la mano permaneció inmóvil durante todo el silencio contemplativo y, cuando miré el reloj, me di cuenta de que no faltaba mucho para cerrar. Entonces José volvió a hablar, mucho más tranquilo esta vez. No me burlé de él, simplemente le pregunté por qué lo hizo, explicó. ¿Por qué entregaste tu vida por algo que no se puede remediar? Pregunté. ¿Por qué lo haces si no cambiará el resultado? Jesucristo fue un hombre insoportablemente bondadoso. Por supuesto, tenía sus defectos como cualquier otra persona, pero esa bondad era lo que destacaba en él. Su amor, su tolerancia, su perdón. Era un buen hombre, pero no logró ver que la humanidad no se puede cambiar de lo que ya es, y decirle eso fue lo que me valió mi sentencia. Se bebió de un trago el resto de su bebida. Esa demostración dejó en claro que no era la primera vez que consumía alcohol, y no supe si eso me impresionó o me horrorizó. Si estabas allí cuando Jesucristo todavía vivía, entonces ¿cómo es que estás? Bueno, ¿todavía vivo? En el momento en que hice esa pregunta, la habitación pareció congelarse por completo. No había nada que pareciera moverse, el reloj parecía haberse detenido a las 2:49, y cuando miré hacia atrás a los pocos invitados que quedaban en el bar, todo lo que pude ver fueron sombras de los que alguna vez estuvieron allí. Tal vez lo imaginé todo, pero algo me dijo que, fueran cuales fueran los poderes que poseía este individuo, podían incluso hacer que un no creyente dudara de sus caminos en la vida. José soltó una risa tan desconcertante que la temperatura bajó en la habitación. Esa es mi sentencia, explicó con calma después de que su risa se apagara. El hecho de que yo haya llamado la atención a Dios y a su amado Hijo sobre sus defectos me valió un boleto de ida a la condenación, y eso es aquí. Sin siquiera mirarme, tomó la botella de vino que había dejado sobre el mostrador y se sirvió otra copa, esta vez hasta el borde. No puedo irme de este lugar, por mucho que lo desee. No puedo morir de la forma en que usted percibe la muerte, dulce señorita, y nunca podré llegar al cielo o al infierno. Estoy atrapado en un purgatorio interminable de dolor, agonía y miseria, y ese es el precio que tengo que pagar por cuestionar su supuesto evangelio. Al contrario de lo que la gente podría pensar, el amor de Dios no es incondicional, ni es tan benévolo. Él puede ser amable, pero puede ser cruel cuando hay la necesidad de serlo.
El desprecio absoluto que resonaba en sus palabras podría haber hecho temblar al mundo y desmoronarse. Ahora me quedaba claro que ese chico no era normal, pero supongo que ya lo había deducido cuando entró por primera vez en el edificio. ¿Cuál es tu nombre? Pregunté de nuevo. Tu nombre real. José se rió de mi pregunta, pero no como una forma de burlarse de mi ignorancia. Parecía lastimoso, como si estuviera sorprendido y entristecido al mismo tiempo por el hecho de que le hubiera preguntado eso. He tenido muchos nombres a lo largo de los años, dijo. Algunos han desaparecido con el polvo que una vez se asentó bajo mis pies, pero otros existen en libros y escritos antiguos y todavía se pueden encontrar si los buscas. José es uno de mis nombres, el que es más fácil de entender, pero también están Asuero y Matatías. ¿Y cuál preferirías? Pregunté. ¿Cuál preferiría? Para ser honesto, ya no tengo preferencia, pero hay un nombre por el que la gente de la antigua fe todavía me recuerda. Me tomó de la mano y la estrechó para simular un saludo. Su tacto era frío hasta los huesos y reprimí un escalofrío. Si notó mi incomodidad, no lo demostró, o simplemente no le importó. Lo único que pudo hacer en ese momento fue sonreír y presentarse como si nos acabáramos de conocer. Mi nombre es Cartapilus, pero la mayoría de la gente me conoce como el judío errante. Todas las piezas del rompecabezas disperso se juntaron en mi cabeza. Sí, había oído esa historia, la historia del judío errante, el hombre maldecido por Dios por burlarse de Jesús en su camino a la crucifixión. Maldecido a vagar por la tierra hasta la segunda venida, sin conocer jamás las alegrías del cielo y el sufrimiento del infierno, pero obligado a soportar ambos al mismo tiempo por sus ofensas. Busep, Cartapilus, me soltó la mano enseguida. Una vez más, había una sonrisa en su rostro. ¿Me cree, señorita? Quería negar la posibilidad de que dijera la verdad. Por Dios, quería mantenerme en un feliz estado de ignorancia y decir que ese niño estaba perturbado, enfermo mental y en un estado de ser poco fiable. No había forma de que ese niño, fuera el mismo hombre que estuvo al lado de Jesucristo hace más de 2000 años. Y aún así, una parte de mí le creyó, incluso cuando no quería. ¿Cómo puedo saberlo con seguridad? Pregunté, y el escéptico que había en mí volvió a cobrar vida. Si realmente eres el judío errante, un hombre que existió hace tanto tiempo, ¿qué tipo de pruebas tienes? Él debió haber esperado esto porque extendió la mano hacia mí, y en el momento en que nuestros dedos se tocaron, una luz brilló ante mis ojos. La sangre llenó mi visión, los gritos de hombres, mujeres y niños resonaron en la distancia mientras eran golpeados, torturados y violados más allá de lo que el mundo creía posible. La vista de campos de batalla ensangrentados y cadáveres se extendió hasta donde mi vista pudo alcanzar mientras los ecos de la guerra y el caos estallaban a mi alrededor. Había tanto dolor, tanta tristeza, pero todo lo que pude hacer mientras veía cómo el infierno a mi alrededor se intensificaba fue gritar. Lloré y grité junto con las muchas personas que fueron víctimas de los terribles acontecimientos hasta que mi garganta se puso en carne viva por el cansancio y el dolor, pero por más que grité, no recibí ayuda. Solo la tristeza y el sufrimiento me acompañaron durante todo el proceso, y supliqué desesperadamente la salvación. Miré al cielo y grité por aquel que sabía que no respondería, porque consideró apropiado hacerme sufrir por mis atroces crímenes contra su amada descendencia. Casi tan pronto como llegó, las visiones desaparecieron y volví al bar, con lágrimas corriendo por mi rostro y saliva saliendo a borbotones de mi boca. Estaba hecha un desastre y todavía me dolía la garganta, aunque la falta de atención de los demás clientes indicaba que no había hecho nada que mereciera miradas extrañas. ¿No es divertido, verdad? Preguntó Joseph inocentemente e inclinó la cabeza hacia un lado, todavía sosteniendo mi mano entre las suyas como si fuera a brindarme algún consuelo. Aparté mi mano de la suya como si estuviera en llamas y me limpié rápidamente con mis mangas. Las palabras no podían describir la agonía que sentía. Quería darle una paliza por lo que había hecho, hacerle sentir tanto dolor como yo, pero algo me decía que él ya estaba lo suficientemente familiarizado con la sensación como para que no hubiera hecho ninguna diferencia si me dejaba llevar por mi vida. ¿Qué carajo me has hecho? Estaba a punto de gritarle en la cara, pero apenas me controlé y bajé el volumen hasta convertirlo en un siseo. Joseph no se inmutó ante mi enojo. Es una forma interesante de decirlo, señorita. En cualquier caso, supongo que es el infierno. ¿Me cree ahora? ¿Qué fue eso? Dije furiosa. Las consecuencias del sacrificio de Jesús. Como puedes ver, todo fue en vano. Supongo que viste la caída del Imperio Romano de Occidente. No fue un espectáculo agradable, lo admito, pero ¿qué se puede hacer? Su voz no mostraba ningún signo de estar afectada por lo que me acababa de mostrar, como si estuviera hablando del tiempo conmigo. En retrospectiva, supongo que haber vivido 2000 años afecta de alguna manera a la capacidad de una persona para enfrentarse a lo que parece imposible de afrontar.
Todavía temblando y sudando por la experiencia traumática, sin importarme un comino, tomé la botella de vino que estaba sobre el mostrador y bebí el resto de su contenido. Sabía que era ilegal que consumiera cualquier licor mientras estaba de turno, pero, dado lo que acababa de pasar, no me importaba en absoluto. «Está bien, señorita». «Cállate la boca», gruñí entre trago y trago. Debo decir que estoy impresionado. La última persona a la que le di semejante espectáculo terminó ingresada en el centro psiquiátrico más cercano. Debes haber pasado por muchas cosas en la vida si pudiste soportar eso. Cuando terminé de beber el resto del vino, tiré la botella con fuerza sobre la encimera para dejar una marca importante y miré con enojo al chico que estaba sentado frente a mí. Digamos que te creo, por ahora, pero ¿cómo demonios eres tan joven? El judío errante del que leí era un viejo zapatero o algo así, entonces ¿por qué pareces recién llegado a la pubertad? Ah, esa es una pregunta válida. Se colocó un dedo bajo la barbilla y trató de encontrar una respuesta adecuada. Como dije, no puedo morir de la forma en que tú percibes la muerte. Todavía puedo sentir dolor y sufrir como cualquier otra persona, pero aquí está el truco. Cada vez que muero, simplemente renazco en otro cuerpo. La muerte, para mí, no es más que un momento de oscuridad, y poco después, vuelvo a nacer a través de otro útero, de otra mujer, en otro país. La muerte es breve y el dolor que le sigue dura una eternidad. Si muriera ahora, en este bar, simplemente nacería en otro lugar inmediatamente después. Entonces, ¿te reencarnaste? Exactamente, confirmó con un chasquido de dedos. Tomó su copa y se bebió el vino de un trago, sin detenerse ni un segundo a recuperar el aliento. Mientras lo observaba, no pude evitar sentir lástima por el hombre que se escondía bajo la piel de ese joven. Miles de años de dolor, todo porque no estaba de acuerdo con las opiniones del hombre en las nubes. ¿Dónde lo dejaba eso? Aquí mismo, en un bar, como cualquier otro hombre miserable que exista. No sabía si eran los efectos del alcohol los que me estaban afectando o mi curiosidad en general, pero me sentí obligada a hacerle la pregunta que llevaba demasiado tiempo dando vueltas en mi cabeza. ¿Todavía lo crees? Pregunté. Cuando terminó de beber, se volvió hacia mí otra vez y arqueó una ceja. ¿Creer qué? ¿Esa humanidad ya no tiene redención? Dejó el vaso sobre la mesa y sonrió una vez más, con una sonrisa triste. ¿Y tú? Preguntó. Lo pensé un rato, pero finalmente llegué a la conclusión de que después de lo que había visto en el mundo, después de lo que mi padre había hecho conmigo y después de todo lo que había pasado, no había esperanza. No quería admitirlo, pero lo que José me mostró no era nada menos que cómo era el mundo hoy en día. Guerra, brutalidad, desigualdad, dolor. ¿Cómo se suponía que la humanidad se redimiría si no había cambiado en absoluto en los últimos 2000 años? No me excluí del resto, tampoco era el hijo favorito de mamá, pero si Dios estaba castigando a un hombre simplemente por expresar su opinión, ¿qué sentido tenía el libre albedrío? ¿Qué sentido tenía algo si siempre nos llevaba aquí al final? Había estado en este mundo un poco más de 20 años, pero esta persona frente a mí había visto al resto de la humanidad estos últimos milenios, y sin embargo nuestras opiniones eran las mismas. No, respondí. No lo sé. José me dirigió una sonrisa sincera de nuevo. Ha pasado un tiempo desde la última vez que tuve una conversación como esta. He tenido muchas madres, muchos padres, hermanos, esposas, maridos, hijos, amigos, enemigos y todo lo demás, pero ninguno de ellos ha sido capaz de proporcionarme el tipo de compañía que usted me ha brindado. Gracias por escucharme, señorita. ¿Cuándo termina tu condena, José? Le sorprendí preguntándole. Soltó un suspiro cansado. Sinceramente, no lo sé. Él no da muchos detalles sobre sus planes, así que dudo que alguno de nosotros sepa alguna vez cuándo llegará la segunda venida. Si hay algo seguro, es que no estoy destinado a escapar de esta prisión mía en un futuro próximo. Se inclinó sobre el mostrador y me tocó la mejilla, un gesto afectuoso que casi hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Señorita, siga este consejo mío. El descuido divino no es nada comparado con su ira. Valore su vida, porque es solo temporal. Dicho esto, hizo ademán de hacer algo. Esperaba que se dirigiera hacia la puerta, pero simplemente se quedó allí parado junto al mostrador. Sus ojos se posaron sobre su vaso vacío. Lo siento, pero esa era nuestra última botella, dije, pero él no parecía menos interesado en ello. Una última vez, me dirigió una sonrisa y luego tomó el vaso. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, vi cómo lo levantaba por encima de su cabeza y lo estrellaba contra el mostrador. Los fragmentos volaron en todas direcciones y tuve que esquivarlos para que no me cayera. En el momento en que me levanté, me horroricé al ver que José sostenía el fragmento lo suficientemente cerca de su garganta como para sacarle sangre. Justo cuando estaba a punto de alcanzarlo y evitar que hiciera lo que fuera que pretendía hacer, se lo hizo atravesar todo el cuello.
Dejó un corte rojo importante que ni siquiera segundos después estalló con tanta sangre que empapó las tablas del piso, su ropa y salpicó todo en un radio de 5 pies. Incluyéndome a mí. Mi camisa blanca estaba cubierta de tanta sangre que parecía que estaba lista para hacer una audición para el papel de Carrie, pero no era nada comparado con el aspecto de José. Mi primer instinto no fue el de preocuparme por mi aspecto, sino el de saltar por encima del mostrador y llegar hasta el cuerpo sangrante antes de que cayera al suelo. Me costó mantener la calma mientras me arrodillaba y levantaba al niño, mientras observaba cómo el color desaparecía lentamente de su rostro y la sangre seguía brotando de su herida. Rápidamente traté de alcanzar la toalla que estaba sobre el mostrador y detener la hemorragia, pero José tomó mi mano antes de que pudiera hacerlo y sus ojos dorados me miraron fijamente. Parecía tan tranquilo, como si no sintiera ningún dolor. No lo entendía. ¿Por qué? Susurré. José se limitó a sonreírme con una sonrisa cansada pero satisfecha. Esta vida fue tan tediosa, se esforzó por pronunciar mientras más sangre se abría paso por sus labios y bajaba por su cuello. Con suerte, la próxima vez tendré una vida más entretenida. Puso una mano empapada en sangre sobre mi mejilla, acariciándome con cariño como un amo lo haría con su querida mascota. Dejó una mancha que permanecería conmigo durante años. Estoy feliz, sin embargo, por haber conocido a alguien como usted, señorita. José soltó otro tosido que salpicó mi uniforme con sangre, pero yo apenas lo noté. Lo único en lo que podía concentrarme era en la persona moribunda que tenía en mis brazos. Pero si Dios es verdaderamente bondadoso, no nos volveremos a encontrar. Eso fue lo último que dijo José antes de que sus ojos dorados se cerraran para siempre, y lo único que me quedó fue un recipiente vacío. La policía llegó poco después de que yo los llamara. Tomaron declaración a todos los que estaban en el bar en el momento del incidente, pero ninguno de ellos admitió haber visto u oído nada de la conversación que mantuve con el joven que acaba de suicidarse. Todo lo que dijeron fue que lo vieron entrar, inmediatamente se escuchó el sonido de algo que se rompía y lo siguiente que supo cualquier persona con un mínimo de sobriedad fue que había un cadáver en el suelo. El cuerpo fue identificado más tarde como el de un muchacho de 14 años llamado Christian O'Connell. Su padre era un alcohólico abusivo y su madre era una mujer negligente. Las autoridades dictaminaron que el incidente fue un suicidio debido a esto, ya que probablemente supusieron que simplemente se había suicidado debido a su vida familiar violenta. Los oficiales inicialmente asumieron que yo estaba involucrado, o al menos le había dado al chico algo de beber que podría haber provocado sus acciones imprudentes. Me interrogaron y todo, pero solo pude compartir con ellos lo que sabía que creerían. Que el chico había entrado y, después de que le dije que tenía que irse, se suicidó. Aún así, al principio no me creyeron, pero después de realizar la autopsia, me dijeron que no había ni una gota de alcohol en su sistema, por lo que estaba fuera de peligro. No me atreví a contradecirlos en esta teoría. Yo misma hubiera preferido creerla si las circunstancias hubieran sido diferentes. Poco después del incidente, dejé mi trabajo y me mudé de la ciudad. Quería dejar atrás todo lo que había sucedido y el primer paso para lograrlo era encontrar otro lugar donde vivir y un nuevo trabajo. Empecé a trabajar como camarera en un café de la nueva ciudad. No era un buen lugar en términos de salario, pero era predecible y, dado lo que había pasado, era todo lo que quería ahora. Una vida predecible y segura, libre de cualquier cosa remotamente extraña. Una vida que pudiera apreciar y valorar. En algún momento, un par de años después, conocí al hombre que se convertiría en mi prometido y, con el tiempo, en mi esposo. Las cosas iban bien y, poco después de comprometernos, me quedé embarazada de nuestro primer hijo. A ninguno de nosotros nos importó que el niño naciera antes de casarnos. Lo único que nos importaba era que fuéramos felices y que todo estuviera yendo bien. Después de dar a luz, me sentí muy feliz de saber que nuestro hijo estaba sano, un niño sano y hermoso. Lo llamamos Nicholas, en honor al padre de mi esposo. En el momento en que lo tuve por primera vez en mis brazos, todavía cálido por los meses que había pasado creciendo dentro de mi vientre, sentí un amor tan grande por él que nunca podría compararse con nada más, ni siquiera con el afecto que sentía por mi esposo. Solo sabía que quería cuidarlo, verlo crecer y prosperar, y protegerlo de todo lo que el mundo pudiera arrojarle. Sin embargo, por más feliz que estaba de tener a mi bebé en mis brazos, noté algo que inmediatamente colocó un gran peso sobre mi cuerpo. Los ojos de Nicholas eran dorados. Traté de pensar racionalmente como madre primeriza y consulté con los médicos sobre la causa de los ojos de Nicholas. Dijeron que podría haber sido causado por algún tipo de defecto genético, pero poco común, y mientras su visión no estuviera afectada de ninguna manera, entonces no había nada de qué preocuparse. Pasaron un par de años y, para mi alivio y el de mi marido, Nicholas se desarrolló como cualquier otro niño. Era feliz, alegre y tenía suficiente energía para llevarnos al borde del agotamiento todos los días.
Era un buen chico y ninguna cantidad de palabras o acciones será suficiente para expresar cuánto lo amo. Empecé a creer que lo que me habían dicho los médicos era cierto y que la causa de los ojos de Nicholas no tenía nada que ver con algo sobrenatural. Un día, mientras estaba en la cocina lavando algunos platos, escuché a Nicholas arrastrando los pies detrás de mí, sin duda tratando de sorprenderme. Era una actividad divertida para él, tratar de ser astuto. Con el fin de divertirlo, yo fingía sorpresa. Sin embargo, cuando me di vuelta y me preparé para que Nicholas levantara los brazos y rugiera como siempre lo hacía, me sorprendí genuinamente al verlo simplemente parado allí, con una sonrisa dibujada en su rostro. Mami, dijo, me alegro. ¿De qué estás tan contenta, cariño? Pregunté. Lo que dijo a continuación me sacudió hasta lo más profundo. Me alegro de que seas mi nueva mami, señorita.